Buenos días, amigas y amigos de Colombia. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Janet Hernández López. Soy egresada de la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana, maestra en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y actualmente doy clases de Derecho Constitucional en la Universidad de Anáhuac, Puebla. Bueno, es un gusto, como les decía, estar para mí hoy con ustedes y compartir un poquito acerca del tema del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Para ello tomaré como referencia la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, emitida en la Ciudad de México, y que rige para toda la República Mexicana, y también me basaré mucho en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En este sentido, es conveniente que platiquemos que muchas veces vivimos en situaciones de violencia y no nos damos cuenta. La violencia en contra de la mujer se da desde que nace o desde que nacemos hasta que somos mujeres adultas. Como bien lo ha dicho la Corte Interamericana, bueno, como se estableció en esta convención que les estoy mencionando, la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel de educación, edad o religión, y afecta negativamente todas las bases de la sociedad, porque al estar lastimando a un integrante de la sociedad como somos las mujeres, estamos lastimando a toda la sociedad en su conjunto. ¿Qué es la violencia contra la mujer? Constituye una violación a los derechos humanos y libertades fundamentales, que hace que se le limiten reconocimiento y goce del ejercicio de todos los derechos que tenemos. Es una ofensa en contra de nuestra dignidad y una manifestación de las relaciones de poder que históricamente se han dado de desigualdad frente a mujeres y frente a hombres, ¿no? Bueno, para hablar un poquito del tema, yo quiero referirme a cuáles son los derechos que se pueden ver limitados con esta violencia en contra de la mujer. Pues, siguiendo esta convención interamericana que les mencioné, nosotras tenemos derecho a que se respete nuestra vida, a que se respete nuestra integridad física, psíquica, moral, a que se respete nuestra libertad de expresión, a nuestra seguridad personal, a que se respete la dignidad de las mujeres y que también tengamos igualdad de oportunidades para acceder a cargos o funciones públicas. En relación con todo esto, quiero comentar, por ejemplo, varios puntos. Tenemos derecho a nuestra libertad de expresión. ¿Cuántas veces hemos escuchado expresiones de que le dicen, ¿cómo tú puedes opinar de esto si eres mujer? Si tú no sabes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos recibido esa clase de comentarios de cualquier persona que de alguna manera son ofensivos y que van dañando poco a poco nuestra autoestima? Por ejemplo, eso en cuanto a nuestra libertad de expresión, en cuanto a la integridad física. ¿Cuántas veces una mujer recibe golpes por parte de su marido o de su pareja o de su compañero? Y generalmente se dice que, bueno, pues seguramente ella se lo merecía, se lo buscó, realizó alguna conducta indebida y pues él solo reaccionó. No, ahí cuando ya están lesionando nuestro cuerpo, nuestra integridad física, no hay razón alguna que justifique que recibamos estos tratos y que estén limitando nuestro derecho a nuestra integridad física. En cuanto al derecho a la vida, ¿de cuántos casos hemos sabido de mujeres que desafortunadamente aparecen muertas o colgadas incluso en puentes o muertas en los hoteles o incluso violentadas sexualmente? Decimos, seguramente ella se lo buscó por la clase de actividad a la que se dedicaba, o ella se expuso porque salió de noche y entonces eh, eran las consecuencias de sus actos, ¿no? O por andar vestida de esa forma es que la mataron, ¿no? No se dio a respetar. Entonces, no tenemos que juzgar así, esa clase de juzgamientos que hacen de cómo nos vestimos, a qué hora salimos, y seguramente porque nos estábamos portando mal o nos reuníamos con personas inadecuadas, no justifican
que estén matando a las mujeres o que nos estén matando y que salgamos con miedo a las calles. Porque tenemos ese derecho a la vida y ese derecho a la integridad y que está reconocido por todos los instrumentos internacionales y por las leyes de nuestros países. Pero bueno, vamos a seguir avanzando un poquito más. En relación con todos estos derechos, los países están conscientes de que cuando sufrimos alguna violación a nuestros derechos, se ven limitados, se ven menoscabados, los podemos ejercer pero de manera eh, muy breve, una forma pequeña, porque obviamente esta conducta violenta nos va restando nuestra capacidad para ejercer plenamente nuestros derechos. Por ejemplo, en el ámbito laboral, si constantemente recibo desacreditaciones de mi trabajo o, por ejemplo, las mujeres que están embarazadas, que quieren ingresar a trabajar, son personas profesionistas que terminaron su carrera, que cuentan con todas las aptitudes y que de alguna manera quieren desempeñarse profesionalmente, pero el primer requisito que encuentran para trabajar es un certificado de no gravidez. O sea, ya le están pidiendo desde ahí que de alguna manera que demuestra que no está embarazada. Y si de alguna forma estuviera embarazada ella, pues obviamente no va a tener la misma oportunidad que las otras mujeres que concursen para ese puesto o que de los otros hombres, porque inmediatamente se llega a escuchar el comentario, no, como ya está embarazada, ya no tiene la disponibilidad, además pues el tiempo del embarazo, el tiempo de la lactancia, el tiempo de los permisos de maternidad, no, pues no la contrato por esas razones. Me va a salir muy caro como empleador tenerla. Y además, si el niño se le enferma, pues tiene que estar atendiendo. Todas esas conductas van mermando la posibilidad, en este caso, de esta mujer para que se desarrolle profesionalmente y pueda llevar a cabo las aptitudes que tiene y que para las cuales se ha estado perfeccionando día con día, ¿no? Pero ya ahora que lo vemos, nos damos cuenta que es una conducta que nos va discriminando y que nos va violentando en nuestros derechos, que va atentando en contra de nuestra dignidad. Pero bueno, ¿qué más incluye este derecho de las mujeres a una vida libre de violencia? Incluye la libertad, libertad para ser educada sin estereotipos de ningún comportamiento, esa libertad para que no nos condicionen a determinadas prácticas sociales y culturales basadas en cuestiones de inferioridad o subordinación. Por ejemplo, ahí se me ocurre, ¿cuántas veces hemos escuchado de que la mujer maneja mal en relación con el hombre y que las mujeres somos un peligro al volante y que seguramente incluso ahorita con el tema de la pandemia, los chistes que se han dado de seguramente ya no va a haber accidentes porque ya las mujeres no están saliendo a la calle con sus carros? Entonces, todas esas clases de comentarios y de chistes a las que los hemos ido acostumbrando son estereotipos de que tenemos, ¿no? De que, por ejemplo, la mujer solo se puede dedicar al hogar y no nos podemos desarrollar profesionalmente, o que en cuanto a los hombres, a lo que decía del manejo, de que ellos se pueden desarrollar mucho mejor frente a un volante y manejando cualquier vehículo, cuando no es así. Y desafortunadamente estamos acostumbrados y las hacemos como parte del día a día y algo cotidiano, escucharlos, incluso como mujeres nos reímos, pero tenemos que tener en cuenta que son conductas discriminatorias y que van atentando en contra de nosotros mismos. A veces las mismas conductas no las realiza, o esos comentarios no los realiza otro hombre, sino que somos las propias mujeres, desafortunadamente, quienes emitimos esa clase de comentarios, ¿no? Así de, pues ¿para qué estudias? Si te vas a casar, mejor dedícate a tu marido y a tu casa. No te conviene más atender a tu marido. No lo descuides porque si no va a llegar otra y te lo va a quitar. Entonces, es como quererle limitar esa capacidad para desarrollarse profesionalmente o para desarrollarse en el ámbito que la persona quiera. Pero escuchamos día con día esos comentarios. Por ejemplo, esto en cuanto al derecho a la mujer a ser libre de toda forma de discriminación. Supongamos que es una mujer que de alguna manera va a competir para un puesto frente a un hombre, como les decía hace un rato el tema del ejemplo
del embarazo, pero aquí supongamos que los dos tienen las mismas habilidades, los dos tienen las mismas capacidades, incluso el mismo promedio de la escuela. Siempre decimos, no, pues es que es mucho más fácil el contratar a un hombre porque la mujer se va a enamorar y entonces se va a dedicar al hogar. Incluso hacemos en la encuesta de trabajo la pregunta de, ¿tienes planes de casarte? Y no es lo mismo preguntarle a la mujer o al hombre de ¿tienes planes de casarte? Porque bueno, en este caso, si la mujer se casa, la sociedad tenemos sobreentendido que la mujer que se casa se dedica al hogar, se dedica a tener a sus hijos y a cuidar y a mantener a su marido. Pero en cambio el hombre, como tenemos la concepción de que es el proveedor, el que sale a trabajar, pues él cuenta con la disponibilidad. Entonces, no, estos temas hemos evolucionado, hemos cambiado. Tanto el hombre como la mujer tenemos responsabilidades frente al hogar, pero tenemos sobre todo aquí que tomar en cuenta que cuando recibimos ese trato discriminatorio no está justificado y que ahorita actualmente tenemos un derecho a que se nos trate de la misma manera a los hombres que a las mujeres y que la ley nos reconozca ese derecho y que los empleadores reconozcan también esos derechos, ¿no? Tanta capacidad y tanta disponibilidad tiene una mujer para viajar como la tiene cualquier hombre. Entonces, vamos a avanzar otro poquito con este tema. ¿Qué pasa? Para atender estos casos, ¿qué o cuáles son las obligaciones que adquieren todos los países en atención a esta convención que les comentaba? Bueno, uno, por ejemplo, abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. Un ejemplo aquí muy claro, ¿no? La autoridad debe de abstenerse de cualquier acto que violente a la mujer. Les cuento un caso en Chile. Es una mujer que sale con un compañero, este compañero trabaja dentro de la fiscalía, salen a tomar unas copas, después lo acompaña al hotel en donde se está hospedando esta persona. Al final del día, bueno, pues después de todo esto, él empieza a besar y sin el consentimiento de esta mujer, pues empieza a tener relaciones íntimas con ella. Ella, desafortunadamente, por cuestiones de que había tomado el alcohol, se duerme. Momentos más tarde llega la policía, bueno, porque ella ya pide auxilio, llama a la policía y denuncia estos hechos. En ese momento se habían llevado a la persona detenida por la agresión sexual que había sido objeto de esta mujer y más adelante se da la situación de que dicen que, bueno, que ella estaba difamando a este servidor público porque trabajaba en la fiscalía, de alguna manera a la que va a prisión es ella porque está haciendo una difamación en contra de este servidor público, ya que el Ministerio Público llega a la idea o a la conclusión de que ella sí había prestado su consentimiento para tener relaciones sexuales. ¿Y por qué llega a esta conclusión el Ministerio Público? Porque de las testimoniales que rinde esta mujer frente a los policías y frente al Ministerio Público, vieron que lloraba y que ella estaba denunciando y narrando los hechos, y lloraba, pero no lloraba como debe llorar una mujer que ha sido agredida sexualmente. Yo quisiera saber, que ojalá me dijera cualquier autoridad, cómo debe llorar una mujer que ha sido agredida sexualmente. Debe llorar con mucha frustración, con mucho enojo, debe llorar con el sentimiento reprimido. ¿Cómo debe llorar? O sea, es una cuestión muy subjetiva el valorar el llanto de una mujer para determinar que ella está difamando a alguien o que ha sido agredida o no agredida sexualmente. Entonces, ahí el Estado, la autoridad, no cumplió con ese deber de evitar cualquier acción que violente a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer ya estaba denunciando una agresión sexual. Y entonces, en ese caso, la autoridad tenía que haber atendido y escuchado a la mujer y basarse en pruebas científicas o de otro tipo para averiguar si realmente había sido agredida sexualmente o no. Y al estar evaluando si lloró bien o no lloró bien conforme a lo que debe llorar una mujer que ha sido agredida sexualmente, está valorando subjetivamente y esa es una doble victimización que está haciendo a esta mujer. Pero bueno, acá hay otro.
Otro punto que debe hacer la autoridad: actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. ¿Qué quiere decir actuar con la debida diligencia? Es llevar a cabo todas las investigaciones, todas las averiguaciones para ver si efectivamente esta mujer es víctima de violencia. Si tiene que ser testimoniales, preguntarle a los vecinos si sabe que está siendo violentada, si ha escuchado gritos, si tiene que tomar fotografías, todas aquellas medidas para averiguar si esta mujer es víctima o no de una violencia. Incluir en la legislación interna disposiciones necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Al inicio de la plática les comentaba que iba a basar la conversación en la Ley General para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia emitida en la República Mexicana. A raíz de esta convención, a raíz de la incorporación en el artículo 4 constitucional del derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer y de la igualdad de trato frente a la ley, se empezaron a emitir en México esta ley para evitar estos temas de discriminación y de violencia en contra de la mujer. Se emitió esta y se emitieron otras que van como de la mano, que están garantizando los derechos de las mujeres y que además están tratando de combatir esta violencia que sufren los diferentes ámbitos. Entonces, así es en este país, pero lo mismo ocurre en todos los demás países que tienen celebrados estos tratados internacionales, porque forma parte de los compromisos que hace México o que hace Colombia o que hace Argentina al celebrar un tratado internacional. Una vez que celebra el tratado internacional, debe adecuar su normativa para poder llevar a la práctica estos instrumentos internacionales. Pero bueno, vamos a seguir con otro tema. ¿Qué más debe hacer? Dice, adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimar, amenazar, dañar o cualquier cosa que ponga en peligro a la mujer. Cuando dice debe adoptar medidas jurídicas, ¿cuántas veces no escuchamos que una mujer, supongamos una mujer casada, es víctima de violencia por parte del marido, que además de que le pega, toma y todo eso? ¿Cuántas veces no escuchábamos que iba la mujer a presentar su denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio Público le decía, ay señor, ¿está segura de poner su denuncia? Porque al final lo va a terminar perdonando y los que vamos a quedar o vamos a hacer más trabajo somos nosotros. Entonces, todo eso es una conducta incorrecta por parte de la autoridad, porque en ese caso, cuando una mujer va a hacer una denuncia, así sea su marido, o lo que sea, o su compañero, que no esté casada, sino sea su compañero de vida, el Ministerio Público tendrá que tomar las debidas diligencias o las debidas medidas para invitar al agresor, para decirle al agresor, ¿sabes qué? Tengo esta denuncia, te está llegando, se le puede hacer a través de un citatorio, para que esta persona deje de violentar a la esposa o a la amiga o a la compañera, ¿no? A la persona de quien se trate. Y no hacerlo como algo normal de decirle, ay señor, ¿está segura? Porque pues, al final del día usted lo va a terminar perdonando. Eso no es lo que debe responder un ministerio público. O incluso cuando antes en México, igual puede ser que en otros países, iba una mujer casada a decirle al Ministerio Público que había sido víctima de violación sexual por parte de su marido. Le decían, pues señora, pues para eso se casó, forma parte de sus obligaciones el débito carnal. Entonces, debemos saber que aun cuando la mujer esté casada, si ella no quiere tener relaciones sexuales, no es no. O sea, debe entenderlo tanto el compañero de vida como las autoridades, y las autoridades, su deber es decirle a esta persona que deje de actuar de tal o cual forma cuando le está llegando una denuncia. Entonces, es más, llevando al ámbito de las personas o de las mujeres que se dedican pues a ofrecer dentro de su servicio su cuerpo, ¿no? Que tienen relaciones sexuales a cambio de dinero, también ellas tienen derecho a que en determinado momento
se les respete. Supongamos que llegado el momento en donde tengan que tener la relación sexual con esta persona, aunque les estén pagando, si ella ya no quiere, tiene derecho a decir que no quiere. Ajá, y no se tiene por qué ver obligada a realizar algo que no. Y entonces, en esos casos, también la autoridad tiene el deber de intervenir para proteger a todas estas mujeres. Bueno, aquí se repite de tomar medidas apropiadas en el ámbito legislativo para disuadir o modificar estas prácticas consuetudinarias. Por ejemplo, en este caso de discriminación, muchas veces, aunque nuestras normas constitucionales establezcan un tema de igualdad frente de la mujer frente al hombre y se establezca que no deben ser discriminadas por cuestión de su sexo o que no deben ser violentadas, cosas así, la legislación, las leyes, las demás leyes que existen, las siguen discriminando de una u otra forma, ¿no? Entonces, los países tienen que ir en la medida de sus posibilidades adecuando a esta legislación para evitar todas estas normas que la sigan discriminando, o subordinando a ciertas o determinadas conductas frente al hombre, o que de alguna manera no sea frente al hombre, sino que sea frente a cualquier institución. Por ejemplo, en esta que decía en el ámbito laboral, evitar que estos empleadores pongan estos requisitos discriminatorios por razón del embarazo, por razón de sexo, cosas así por el estilo. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Ya vimos de algunas obligaciones que tienen las autoridades frente a los casos de violencia. Para concluir estas obligaciones, quiero hacer hincapié en estos tres que tengo a continuación. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyen, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Ok. Derecho a un procedimiento legal y justo cuando tú denuncies violencia. Les voy a contar un caso que es el caso Guanajuato. En este caso Guanajuato es una mujer que es denunciada por su marido, quien está solicitando el divorcio, solicita el divorcio por abandono de hogar y además solicita al juez que decrete la pérdida de la patria potestad. Dice que la mujer abandonó su casa y por eso debe perder la patria potestad y además pide que la condene al juez a que le devuelva todo lo que él le dio durante el matrimonio. Bueno, en su defensa, la mujer alega que ella era víctima de violencia en su familia, en su casa, que no era que ella hubiera abandonado el hogar, sino que simplemente su marido no la dejaba ingresar. Para acreditar todo esto, ofrece como pruebas las testimoniales a cargo de sus hijos. Entonces, ella hizo mención claramente de esto. El juez nunca la escuchó, nunca la atendió, tomando en consideración esto que estaba alegando ella. El juez decreta el divorcio, decreta la pérdida de la patria potestad y además le pide a ella que devuelva todo lo que le había dado el marido durante el matrimonio. Bueno, pues al final del día, el asunto afortunadamente llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en México, y la Corte se da cuenta de todos estos antecedentes que les estoy narrando y obviamente le dice al juez de primera instancia pues que tenía que haber escuchado a esta mujer porque ella estaba alegando una violencia que sufría en su casa y que tenía que haber dadole acceso a esta justicia, estableciendo todo el procedimiento legal para que ella pudiera defenderse. Y en ese caso era ella, que era víctima de violencia, eran sus hijos a quienes de alguna manera el mismo juez se los arrebató al quitarle la pérdida de la patria potestad. Entonces, si ya la mujer de por sí era víctima de esta violencia, el juez la volvió a victimizar con esa sentencia que emitió. Afortunadamente, la Corte Mexicana resolvió a su favor y el juez tenía que tomar en cuenta o valorar estas pruebas que estaba ofreciendo esa mujer. Desafortunadamente, aquí tenemos que tomar en cuenta el daño moral que está sufriendo doblemente esta mujer. ¿Por qué el daño moral? Porque ha sido un tiempo, fueron varios años en los que ella dejó de ver a sus hijos a raíz de esta sentencia que emitió el juez de primera instancia. Entonces, ese es otro tipo de violencia que está sufriendo por parte de la autoridad y en este caso por parte del juez que no la escuchó, porque era su deber establecer, contar
con ese procedimiento, brindarle ese procedimiento legal justo y eficaz para atender esa denuncia que ella hacía. Pero bueno, va muy de la mano este deber de la autoridad con este otro que les voy a contar. Dice, establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento. En este caso, sería que ya una vez que esta mujer se dio cuenta la Corte Mexicana que era víctima de violencia y que el juez no lo había tomado en cuenta, pues buscar la medida para que ella pueda ser reparada por el daño que ha sufrido al estar separada de tantos hijos y que le causó esta sentencia. Pero bueno, quiero contarles otro caso que desafortunadamente ocurrió también aquí en la Ciudad de México. Uno es el de una joven que en apariencia, porque eso era lo que decían los medios de comunicación, se había suicidado, se había aventado de un edificio, de una institución educativa. Se comenta en los medios que se suicidó, que había dejado una carta, de alguna manera se sigue una investigación por el tema de suicidio. Todo eso, el juzgado de primera instancia eso determina. La verdad es de que la mamá, inconforme con esta sentencia, es una mujer preocupada por la muerte de su hija, entonces sigue haciendo toda esta investigación. Y de esta investigación y de esta apelación a esta sentencia se dan cuenta que no había sido que no había sido un suicidio, sino que se trataba de un homicidio de alguien, del novio de esta muchacha que era el que la había matado. Entonces, pero esta investigación exhaustiva se debió gracias a todas las diligencias que hizo la mamá para esclarecer los hechos, porque al final del día, ahí, bueno, la señora ya había perdido a su hija, ¿no? Por homicidio, por suicidio ya había perdido a su hija, pero además los medios de comunicación estaban tratando esta noticia de que de alguna manera decían, bueno, pues a lo mejor es que era inestable emocionalmente y por esa inestabilidad emocional fue que tomó esa medida de suicidarse. Y no es esta inestabilidad emocional de esta mujer, sino que había sido víctima. Y al estar haciendo esta clase de comentarios de que era inestable emocionalmente y que por eso se había suicidado, le estaban causando otro daño. De por sí la señora ya estaba sufriendo con la pérdida de su hija. Entonces, imagínense, era otro daño porque estaban hablando mal de su hija y esto a nivel nacional en todos los medios de comunicación. Les cuento otro caso parecido. Llega una mujer a denunciar que su marido la golpeó mientras ella estaba dormida por intento de homicidio. La persona va a la cárcel, pero después determina que no había sido un intento de homicidio. Desafortunadamente, ella tenía el temor de la reacción que tuviera este marido, porque se trataba de un hombre económicamente pues muy solvente. Desafortunadamente, sale este señor de la cárcel, pasa el tiempo y se cumple la amenaza del señor y tal cual, iba la mujer para el aeropuerto en un carro con sus hijos y la matan, la asesinan, y ahora es el momento de que ya no hay forma de encontrar al agresor. Entonces, díganme ustedes si estos mecanismos judiciales y administrativos están cumpliendo con su objetivo. Pero la idea es que ahí está y que desafortunadamente son unos casos que los estoy mencionando, reseñando, pero ¿cuántos casos de este tipo no tenemos? Pero lo que busca el derecho es que todas las personas sepamos cuáles son nuestros derechos y a qué instancias podemos recurrir y que esas instancias tienen la obligación de atendernos y de averiguar estos procesos o estas investigaciones por tema de violencia en contra de las mujeres. Pero bueno, y en caso de que no lo hagan bien, va a haber una segunda instancia a la que se puede recurrir, o va a haber una tercera instancia a la que se puede recurrir, pero tarde o temprano se va a lograr hacer justicia, así como lo vimos con el caso de esta madre que afortunadamente logró que con esta sentencia de apelación se investigara y se llegara a averiguar los hechos y a determinar que efectivamente su hija no se había suicidado y había sido víctima de un homicidio, con lo que logró pues limpiar el nombre de su hija y de alguna manera ella encontrar la paz, y a lo mejor si acudiera a otras instancias podría lograr que se le indemnizara o se le pagara por ese daño moral que sufrió al estar los medios de comunicación
alegando que su hija era inestable emocionalmente. Pero bueno, avancemos un poquito sobre estos temas. ¿Qué debe de hacer, además de estas obligaciones que tienen las autoridades de nuestros países para atender los casos de violencia? Deben tener especial atención frente a ciertos grupos, por ejemplo, o si frente a ciertos casos. Por ejemplo, por cuestiones de raza o condición étnica, las mujeres sufren más también, más violencia. O sea, no solo por el hecho de ser mujer sufren violencia, sino también por la condición étnica a la que pertenecen. ¿Cuántos casos no hemos sabido de que, por ejemplo, las mujeres que pertenecen a ciertos grupos étnicos no son víctimas de más discriminación? Por ejemplo, una mujer que tiene relaciones sexuales antes de casarse, obviamente es repudiada, es apedreada, y no quiere decir que, que no cumpla con sus tradiciones, pero esta mujer no tiene derecho a ser tratada de esta forma. Ella tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, emocional y su vida. Entonces, con esta conducta de apedrearla por tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pues estamos violentando sus derechos, ¿no? Entonces, en esos casos, las autoridades deben de tener especial atención. Otra conducta, por ejemplo, una niña de origen, bueno, indígena o de un grupo originario, perteneciente al grupo originario. Normalmente las costumbres de esos lugares, desafortunadamente, muchas veces por cuestión de solo costumbre o por cuestiones económicas, tienden a vender a las niñas para que se casen con hombres mayores, y esto es a cambio de dinero, o a veces a cambio de cosas, o a veces lo hacen no para que se casen, sino para que vayan a prestar sus servicios como empleadas domésticas a otros casos. Entonces, ahí es una práctica, es una costumbre que no debemos normalizar, que está violentando a las niñas y a una mujer. Entonces, en esos casos, el Estado debe de prestar especial atención para evitar toda esa clase de conductas. Por ejemplo, aquí tenemos otro caso en donde debe prestar especial atención, es el de las mujeres con alguna discapacidad. Hace un rato comentando con los alumnos les decía de una niña que había sido discriminada por tener Asperger. No querían recibirlas en sus escuelas. Entonces también es una conducta que la está violentando porque le está discriminando, le está quitando su derecho de acceso a la educación, el derecho que tiene de convivir, de esparcimiento, de convivir con otros niños, por el solo hecho de estar discapacitada, por contener este síndrome de Asperger, cuando realmente se ha llegado a la conclusión de que si se les hacen las pruebas adecuadas, los niños pueden convivir con otros niños, y en ese caso el Estado es el responsable de brindarles los medios para que puedan tener la educación acorde a las medidas que los niños necesitan, ¿no? Pero bueno, mujeres ancianas también deben de tener especial atención con eso los estados. ¿Cuántas veces hemos ido, por ejemplo, al súper, a la tienda, a hacer nuestras compras, y vemos a las personas que nos están ayudando en la bolsa, que son mujeres de edad avanzada, de adultas mayores, y que a veces le decimos, no, esta mujer, pues ya es lo único que puede hacer, es lo único que le queda, porque pues ya por su edad no puede desempeñarse en otra cosa. O simplemente cuando van a ser presentadas solicitudes para empleo, lo primero que les piden: menor de tal a tal edad. ¿Cuántas veces no están siendo discriminadas y violentadas por razón de su edad? Pero en todos estos casos el Estado debe prestar una mayor atención. También las mujeres migrantes. ¿Cuántas veces hemos sabido que todas las mujeres que están pues en condición de migrantes, que se trasladan de un país a otro sin los permisos migratorios correspondientes, son víctimas de violencia por las propias autoridades de ese país en el que están, violencia sexual o de trato o en su integridad física? Entonces, ¿cuántas cosas no están padeciendo? Y los países se comprometen a garantizarles estos derechos a una vida libre de violencia. Por ejemplo, otra situación es cuando viven en condiciones de pobreza, que por sus temas de pobreza son violentadas, ¿no? No les permiten
acceder a la mejor a un recurso judicial efectivo, no les permiten acceder a la mejor a la educación, o no les permiten ocupar algún puesto público, que eran los derechos que decíamos hace un rato, porque de alguna manera su condición de mujer y su condición de mujer pobre, pues las victimiza nuevamente y las hace desafortunadamente invisibles para la sociedad, porque les va restando sus derechos y eso va atentando en contra de su dignidad. Por eso el Estado debe de poner especial atención, o las mujeres privadas de su libertad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que las mujeres que están en prisión, aparte de estar ya pagando una condena, las obligan a tener relaciones sexuales con los que trabajan en el mismo reclusorio o con otras personas, o de alguna manera les limitan las visitas a las que tienen derecho en cuanto a ver a sus hijos o en cuanto a ver a su familia? Una cosa es que la persona ya esté condenada por un delito que cometió, que ya por eso está pagando por una sanción, pero otra cosa es que se le esté violentando ya sus derechos dentro de la cárcel. El Estado debe proteger esos derechos, no importa que esa mujer esté en la cárcel o esté en donde esté, siempre debe de resguardar sus derechos y la dignidad de esta persona. Bueno, para seguir avanzando, retomemos nuevamente el concepto de violencia. Conforme a la ley que les mencioné de México, la violencia es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Qué quiere decir esto? Ámbito público y ámbito privado. Tenemos muy presente de que a veces la violencia solo se da en la casa, ¿no? Y esto no es así. No solo se da en la casa, también se puede dar en el sector público, se pueden dar en las instituciones educativas, se pueden dar en los sectores de salud, se pueden dar en los trabajos, en cualquier lugar en donde esté presente una mujer se puede llevar a cabo esta violencia. Incluso la puede llevar o realizar esta violencia las propias autoridades. Era como lo que comentábamos hace un ratito de los policías y del Ministerio Público en el caso de la mujer de Chile, que dijeron, pues es que no llora como una mujer que ha sido violentada sexualmente. Entonces, vemos cómo la violencia se puede ejercer en distintos lugares. Por ejemplo, la que se lleva a cabo dentro de la familia o en la unidad doméstica, se dice que el agresor puede compartir o pudo haber compartido el mismo domicilio que la mujer. Y en este caso puede tratarse de violación, maltrato y abuso sexual, ¿no? La que se da afuera, la violencia que se da afuera de la casa y que se realiza en otro lugar, es aquella que, como dije, la realiza cualquier persona y de alguna manera se puede realizar como, por ejemplo, la prostitución forzada, el secuestro, el acoso sexual. Puede ser en un lugar de trabajo, en instituciones educativas, en establecimientos de salud. Son todas esas conductas que se llevan a cabo, no dentro de la casa, sino en cualquier otro lugar. Por ejemplo, en establecimientos de salud. ¿Cuántas veces no hemos sabido de mujeres que de alguna manera no quieren practicarse algún tipo de control natal y el doctor sin su autorización les practica estos controles natales? Entonces, él está violentando sus derechos, ¿no? Al decidir qué hacer con su cuerpo, a decidir cuántos hijos tener. Es una clase de violencia que normalmente es como tan pequeñita que no alcanzamos de ver, pero que ahí está presente. ¿Cuántos casos no hemos sabido de mujeres también que desafortunadamente llegan a perder a su bebé, que llegan al hospital y que por no ser atendidas debidamente por las autoridades de salud, por los médicos, llegan a perder a su bebé o llegan ellas a perder la vida porque los doctores no la atendieron en su momento? Todas estas conductas son de violencia. ¿O cuántas veces no en el trabajo hemos escuchado de, ay, seguramente obtuvo tal puesto esta mujer porque se acostó con el jefe, o porque tuvo relaciones con el jefe, o porque se fue a cenar con el jefe? Seguramente algún favor le deberá. Entonces, también es una violencia, ¿no? Y el hecho de que ese jefe de alguna manera esté hostigando a esta mujer es una violencia, es un acto de molestia que ella está recibiendo en su persona, ¿no?
porque psicológicamente no le permite desarrollarse bien profesionalmente con sus compañeros, incluso en su casa. Imaginen el temor que ella puede tener al llegar a su casa de todos estos comentarios que están haciendo en su trabajo, ¿no? Ese temor que debe tener esta mujer para llegar con su familia y saber que en su trabajo se hacen rumores de que ella obtuvo el ascenso al puesto porque se acostó con este hombre. Entonces, debemos tener presente que todas estas conductas están violentando nuestros derechos, los derechos de todas las mujeres, y que no podemos normalizarlos y que debemos de hacer algo al respecto. En este caso, pues denunciar al jefe, incluso a los compañeros de trabajo, por estas conductas que están violando el derecho de esta mujer, ¿no? Y de esta y de otras, de cualquiera. Y también una forma de prevenirlo sería evitando hacer comentarios de este tipo, porque como les decía hace un rato, desafortunadamente somos las propias mujeres quienes fomentamos de repente estas conductas, ¿no? Entonces, creo que una forma de erradicar esta violencia es a partir de la educación, pero también a partir de los comentarios que como mujeres hacemos respecto de otras mujeres. Estamos para apoyarnos, para tendernos las manos y no para criticarnos o para juzgarnos, ni siquiera con los hombres, sino que también con las mujeres. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más. Si recurrimos tanto a la ley que les mencioné como a la convención, en ambos ordenamientos se hace una definición de las conductas que pueden considerarse de violencia, ¿no? Por ejemplo, la violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica de la persona. A veces la violencia psicológica no es tan notable como la violencia física, porque la violencia física, por ejemplo, si vemos que la vecina tiene un moretón en el ojo, pues sabemos que a lo mejor el marido le pegó, ¿no? Y tendemos a normalizarlo, porque luego la mujer pues puede andar con lentes, o a lo mejor un golpe en los labios, cosas así, es como más evidente. Pero la violencia psicológica hace igual o más daño que la violencia física. ¿Por qué? Porque son todos aquellos comportamientos que van dañando la autoestima de las mujeres y que a veces no notamos, ¿no? El verla triste, o el verla enojada, o extremadamente ansiosa por todas estas conductas o comentarios que recibe de su marido. Por ejemplo, uy, ya viste lo gorda que estás, o uy, ya viste que tú no eres buena para nada, no sirves para nada, o al estarla celando constantemente de con quién estás hablando y por qué estás hablando y qué es lo que estás diciendo, o al hacer comparaciones. No, ya viste, si tú te vieras frente al espejo o frente a Nicole Kidman o cualquier artista o cualquier persona, incluso a veces comentario llega al grado de decir, no, es que tú no cocinas como mi mamá, tú no sabes cocinar, tu sazón es muy malo. Todos estos comentarios y insultos, humillaciones, incluso la indiferencia, van dañando la autoestima de la mujer al grado de que ella se tiende a aislar, se tiende a devaluar, incluso llega a suicidarse, pero son por todos esos comentarios que poco a poco van lastimando a la mujer y va haciendo que no ejerza sus derechos y que van atentando en contra de su dignidad. Y bueno, como ya vimos, por otro lado, la violencia física pues es cualquier acto que inflige daño accidental o usando la fuerza física, ¿no? Que pueda provocar o no pueda provocarnos lesiones. Como les decía hace un rato, a lo mejor el golpe donde queda el moretón, pues es más evidente, pero puede haber algunos golpes que le dé el hombre a la mujer en donde realmente no se noten las lesiones. Hace algún tiempo había un video que era muy común en los noticieros culturales, donde sacaban casos en donde las mujeres eran víctimas de violencia física. Y uno de ellos decía que desafortunadamente, aun cuando el agresor ya no estaba, el primer agresor para esta mujer había sido su papá, que diariamente le estaba pegando con el cinturón, o le pegaba en la cabeza, o le pegaba en la cara, o le pegaba de distintas formas, y que desafortunadamente esta conducta del papá después la trasladó con el marido y con todas sus parejas, porque todos le pegaban a esta mujer. Y ya una vez que logró darse cuenta de que era víctima de violencia física, como ella ya estaba acostumbrada a los golpes,
normalmente era ella quien se estaba violentando y se estaba cortando porque su cuerpo se había acostumbrado a sufrir esta violencia física. Entonces, no podemos normalizar esto, debemos prestar especial atención, incluso acudir a terapias psicológicas para poder hacer frente a esta situación. Otro tipo de violencia es la patrimonial, ¿no? Y es cualquier acto o omisión que afecte la supervivencia de la víctima. Aquí tenemos un ejemplo de sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos o derechos patrimoniales, recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la víctima. Por ejemplo, no sé si las novelas mexicanas como las novelas de cualquier parte del mundo es muy común que digan, se pelea, hay una pelea entre esposos o compañeros de vida, cónyuges. Entonces, donde sale el comentario de, ay, ya que nos peleamos, él me canceló todas mis tarjetas, ¿no? Entonces, ese es un tipo también de violencia que a veces no nos damos cuenta, esa violencia patrimonial, porque a lo mejor era la tarjeta de crédito con la que iba a pagar el súper o con la que iba a pagar los gastos cotidianos de la casa, y entonces el hecho de cancelarle las tarjetas, pues también es un tipo de violencia que es una violencia patrimonial. A ver, vamos a avanzar con otro tipo de violencia que es la económica. La violencia económica es toda acción o omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Por ejemplo, imagínense el caso de una mujer que se casa o que vive con su pareja y de alguna manera para desarrollar su vida en familia, deciden entre los dos que ella se queda al hogar, ¿no? Se queda en el hogar y él decide que pues, se va a dedicar a trabajar y que él va a mantener los gastos de la casa. Con el paso del tiempo, la relación se va empeorando, se van enojando, por determinado momento llegan incluso al divorcio, tienen hijos y muchas veces esta mujer que se quedó en la casa y que no pudo desarrollarse profesionalmente porque fue un acuerdo entre los dos, pues ya no tiene ni los medios ni la edad para desarrollarse profesionalmente, para encontrar un trabajo y para obtener ingresos. Entonces depende del marido para pues, pagar sus gastos, ¿no? Y no solo ella, sino también sus hijos dependen de la pensión que este hombre le va a dar o pareja les va a dar. ¿Cuántos casos no hemos escuchado de que el hombre renunció a su trabajo con tal de no dar una pensión a esta mujer? ¿O cuántos casos no hemos escuchado que son como muy comunes de que el hombre se pone de acuerdo con el empleador para que de alguna manera diga que gana menos sueldo para darle menos pensión a esta mujer? Ese tipo también es un tipo de violencia económica, porque esta mujer no puede ya desarrollarse profesionalmente por todas las condiciones que ya les dije, de la edad, por la falta ya de experiencia, por muchas cuestiones, y a lo mejor por la necesidad de estar al pendiente de sus hijos, entonces que la limita para salir a trabajar, para obtener un ingreso y para mantenerse. Y entonces este hombre, con tal de no darle lo que le corresponde a esta mujer y a sus hijos, genera todas estas condiciones para que no pagarle la pensión alimenticia. Ese también es un tipo de violencia económica. ¿O cuántas mujeres no escuchamos que digan, no, pues sí, mi marido me maltrata, mi marido me es infiel, mi marido me humilla, pero no me divorcio porque si no, ¿cómo le voy a salir para salir adelante? Él ya me dijo que si nos divorciamos, no cuente yo con ningún peso, no me va a ayudar económicamente para nada. Entonces, esos condicionamientos que les hacen a los hombres y que de alguna manera chantajean a la mujer con que, pues yo puedo hacer lo que quiero porque yo soy el marido, yo mando, yo traigo el dinero y tú te tienes que aguantar porque no te queda de otra, pues es un tipo de violencia económica. Ajá. Y bueno, la violencia feminicida es aquella forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta en mujeres. Desafortunadamente, esta violencia feminicida la hemos visto constantemente. Apenas acaba de pasar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en donde vimos en los noticiarios y vimos cómo
grupos de mujeres, asociaciones, instituciones estaban reclamando los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y que se atendiera a todas estas muertes de las mujeres que han sido víctimas de feminicidios, ¿no? Entonces, es una problemática que no solo ocurre en México, sino que ocurre en diversos países y que el Estado debe procurar investigar qué es lo que está pasando con todas estas mujeres que son desaparecidas y que después encontradas con síntomas de violencia sexual y que de alguna manera tiene que resarcir a las víctimas por estas muertes, ¿no? Y generalmente vemos que por el género, que, o sea, por el hecho de ser mujeres, son victimizadas aún así. Más, y como les decía, a veces en las noticias sale de ella se lo buscó porque quién sabe cómo se estaba comportando, ¿no? Entonces no podemos normalizar esa clase de conductas y debemos darnos cuenta de que es un tipo de violencia que están sufriendo y que estamos sufriendo constantemente. Pero ya casi para terminar, bueno, la violencia sexual, les comento, es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta en contra de su libertad y dignidad e integridad física. La violencia sexual normalmente la teníamos asociada a que, bueno, pues el miembro viril de un hombre y se introdujera en la vagina de una mujer eso, y que se llevara a cabo esta relación íntima por la fuerza. Pero hace muchos años había la discusión o de que si cualquier u otro objeto introducido a la mujer podía ser considerada violación, estaba esa discusión muy fuerte. Y muchos legisladores decían pues que no, que eso no podía ser considerado violación porque para que se considerara violación tenía que ser el miembro viril de un hombre, ¿no? Y después, para poder tipificar esta conducta como violación cuando se trataba de otro objeto, pusieron como ejemplo y le dijeron a este hombre legislador, bueno, señor, y si a usted se le introdujera cualquier objeto en donde sea, no sería una violación porque lo están obligando a. Entonces, este comentario que suena muy fuerte y que de alguna manera hizo concientizar a este legislador y dijo, efectivamente, tienes razón, cualquier objeto que se le trate de introducir a una mujer por la fuerza debe considerarse una violación sexual, un abuso sexual. Entonces, tenemos que estar conscientes de que cualquier conducta que se haga sin el consentimiento de la mujer y que se le introduzca cualquier cosa, es una violación sexual, incluso estando dentro de una relación de pareja, todo eso, porque, como lo decíamos hace un rato, el hecho de que la mujer diga no es no, no está de acuerdo con que se lleve a cabo esa conducta. Y bueno, dice que, para finalizar la ley, dice que como violencia hacia la mujer puede ser cualquier otra acción análoga que lesione o sea susceptible de dañar su dignidad, su integridad o su libertad. Entonces, ya vemos diferentes tipos de violencia, pero cualquier otra cosa que la dañe y que la intimide y que restrinja sus derechos, también podemos considerarla como una violencia. Como ya les dije, todas y todos tenemos derecho a una vida libre de violencia en cualquier etapa de nuestra vida que nos encontremos, ahora sí que desde el nacimiento hasta pues que morimos, ¿no? Y de alguna manera hay personas que son pues más especiales de protección, como le vimos el tema de las niñas, a lo mejor el tema de las adultas mayores, pero al final del día todas merecemos una protección por parte de nuestra familia y del Estado, de nuestras autoridades. Entonces, para finalizar, quiero hacer 3 comentarios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones podemos hacer para una mujer que está siendo víctima de violencia? Uno, pues denunciar ante las autoridades competentes, ya sean ministeriales, judiciales o policiales, según corresponda, presentar la denuncia. Si bien es cierto que hace un rato reseñé algunos casos que desafortunadamente la autoridad no atendió el caso, como no resolvió el caso como debía, hay otros casos muy afortunados en donde se le ha hecho justicia a la víctima de violencia y en donde ha recibido algún acompañamiento. Entonces,
yo creo que una forma de erradicar la violencia, y más desde el punto de vista del derecho, es presentando la denuncia en contra de ese agresor. No importa de qué agresor se trate, puede ser en la escuela, puede ser en el sector público, puede ser en la casa, donde sea. A veces se dice que los familiares, los primos, los tíos, cosas así, son los principales agresores de las mujeres. Entonces, desafortunadamente, la forma de que concluyamos con estas violaciones es a través de la denuncia. La otra recomendación sería, pues, acercarnos con amigos, con familiares, con gente cercana y de nuestra confianza para comentar los hechos y para de alguna manera recibir algún consejo y pues alguna clase de apapacho, porque necesitamos ser escuchadas. Parte de nuestros derechos es expresar lo que sentimos, nuestras emociones, y si nos acercamos a las personas correctas, podemos recibir también una clase de apoyo, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Yo recomendaría mucho el acudir a terapias psicológicas y contar con una asesoría legal. En muchas universidades públicas e incluso privadas cuentan como parte de los servicios profesionales, tanto de los psicólogos como de los abogados, con un aparato legal para dar asesorías, en este caso asesorías legales, y acompañar a la víctima de violencia. Y también hay otros casos en donde se presta atención psicológica. Entonces, parte de las clases incluso de los alumnos de psicología está acompañar a las víctimas de violencia en contra de la mujer. Entonces, yo acudiría a cualquier instancia de estas, digo, universidades, y en este caso, por ejemplo, si es una violencia sexual, la violencia física, pues incluso en materia penal hay defensores públicos que de manera gratuita acompañan a las mujeres a que presenten estas denuncias y que le dan seguimiento al caso, ¿no? Entonces, ahí la mujer no tendría que pagar por un abogado, sino que ya el Estado tiene la obligación de prestarle el servicio de defensoría pública. ¿Qué más recomendaría? Pues como yo les dije hace un rato del día 8 de marzo, que muchas asociaciones e instituciones salieron a manifestarse para que se garanticen los derechos de las mujeres, pues les recomendaría que acudieran a estas instituciones, estas fundaciones, porque muchas veces, supongamos que la mujer es víctima de violencia económica, tiene el temor de salirse de su casa porque no tiene los medios. Entonces, en estas fundaciones a veces las capacitan o nos capacitan para desarrollarnos profesionalmente, para poder tener un empleo. Además, dan asesoría psicológica o asesoría legal para que podamos reingresar a la sociedad y desarrollarnos plenamente y contar con todos los derechos que debemos tener conforme a la ley, conforme a las constituciones y conforme a los ordenamientos internacionales. La idea es que las mujeres, que todas las mujeres podamos desarrollar todos nuestros derechos de manera efectiva, ¿no? Sin que haya ninguna limitación. Y estas instituciones o estas fundaciones, eso es lo que nos hacen, nos van quitando ese miedo, les van quitando ese miedo para que vuelvan a empoderarse y vuelvan a salir a la sociedad y a ser libres, realmente a gozar de ese derecho a vivir una vida libre de violencia. Finalmente, con todo esto quiero decirles que la idea es que nos demos cuenta que no estamos solas y que contamos con muchas opciones para salir de esa violencia. Entonces, pues con esto finalizo la clase de hoy. Espero que haya sido de su interés. Estoy a sus órdenes y un gusto nuevamente poder compartir una reflexión con ustedes. Que tengan lindo día. Gracias.